Que Dios les bendiga, amada familia. Es un gozo, una alegría de poder estar una vez más con ustedes, compartiendo y enseñando la poderosa palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por una vez más y de poder continuar con este tema, descubriendo el reino, o el asunto descubriendo el reino. Y pues esa enseñanza que quiero compartirles, esperando que sea de grande bendición para sus vidas. Espero que los temas anteriores los esté edificando, los esté ahora sí llevando a una profunda reflexión y para realmente practicar y la palabra y también pues genere cambios para la gloria del Señor. Bueno, hoy nos toca estudiar Mateo capítulo 13, versículo 33. Este hermoso versículo nos toca estudiar, entenderlo. Espero que sea de grande bendición para su vida. Dice así la palabra del Señor, Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esto es lo que dice la palabra del Señor. El tema que voy a compartir, el poder transformador. El poder transformador. Ese es nuestro tema. El reino de Dios transformando la vida del ser humano. Esto es lo que descubrimos. Este es el mensaje que nuestro Señor Jesucristo ahora sí nos enseñó. Ahora sí, el gran poder que tiene, ahora sí, el reino de Dios, su palabra, bendito sea el Señor. Bueno, y entonces vamos a iniciar sobre este tema. La parábola de la levadura es muy parecida a la parábola de la semilla de mostaza, en donde algo muy pequeño puede hacer algo grande y diferente. Entonces, podemos decir que esta parábola de la levadura con la de mostaza hay una tremenda relación. Si ustedes recordarán, en la enseñanza anterior, se nos enseñó de que la mostaza es una pequeña semilla. Es más pequeña que el cilantro, la semilla de cilantro. Pero cuando es sembrado y se hace un árbol grande, ¿sí? Imagínense, ese es lo singular de la mostaza. Y ahora, eso entonces quiere decir que habla de un crecimiento, habla de una expansión, ¿sí? Y eso es lo que ha hecho el Evangelio. El reino de Dios se está expandiendo, está creciendo y está siendo visible muy lejos. Asimismo también, entonces, con la levadura pues también es algo muy singular. La gran influencia que tiene la levadura. Que ahora sí, que la levadura transforma. La levadura es un tipo de hongo que se usa como agente para hornear y fermentar la masa. La peculiaridad de la levadura es un poquito, rinde mucho. Eso es algo peculiar de la levadura. Con un poquito rinde bastante. Una pequeña cantidad tiene la capacidad de penetrar en toda
en toda la masa, multiplicada grandemente su tamaño. Además de hacer que la masa crezca, da al pan un maravilloso aroma y sabor. Eso es lo que podemos decir acerca de la levadura. ¿Qué es lo que hace? Por eso los panaderos usan mucho la levadura. Y en la cocina también llegan a usar la levadura. Y lo que dice aquí hace que la masa crezca, hace que el pan tenga un maravilloso aroma, apetitoso, sabroso, y por eso nos atrae y se nos antoja comer el pan. Ahora, esta parábola de la levadura, Jesús se introduce en el hogar porque se inspira en la cocina de cualquier casa. O sea que es algo que es muy conocido por todos, ya sea mujer o hombre. Conocemos y sabemos la importancia que juega, el papel que juega la levadura dentro del hogar, dentro de la fábrica o la panadería. Entonces, es muy importante. Muy bien. Bueno, vamos a disfrutar de esta enseñanza, el poder transformador. Y voy a explicarles en 2 puntos. Y el primero es el significado bíblico o la interpretación bíblica de lo que es la levadura. Y las características de la levadura como transformación, o sea, cómo ha venido transformando, ¿sí? Vamos a verlo con la ayuda del Señor. El reino de Dios transformando la vida del ser humano. Eso es lo que significa, ¿verdad? Y eso es lo que quiero puntualizar sobre una transformación. Cuando llega el Evangelio, llega a transformar vidas, ¿verdad? Y que somos testigos de muchos que han sido transformados, han sido cambiados. Vamos a iniciar con el primero, el significado de la levadura. En otros pasajes bíblicos, la levadura es con frecuencia un símbolo de lo malo o contaminado. Entonces, ahora sí, la levadura tiene doble significado. Y cómo se le ha considerado. Y una de las que se ha considerado como algo malo, ¿sí? De contaminar, ¿sí? De lo negativo. Pero por hoy no voy a hablar acerca de eso. Hoy voy a hablar de esta parábola, un símbolo positivo de crecimiento. De eso voy a estar hablando, y de eso se trata este versículo. De eso se trata el reino de Dios, que el reino de Dios lo que es positivo y trae un tremendo crecimiento. Jesús comparó la cualidad penetrante de sus enseñanzas con la acción de la levadura sobre la masa. Exactamente. Entonces, todo lo que el Señor Jesucristo nos, ahora sí, enseñó, sus enseñanzas, han penetrado en el ser humano y ha traído un cambio. Bendito sea Dios. Ese es el reino de Dios. Por esa razón Jesús estaba hablando, nos habla de esta parábola acerca de la levadura. Entonces, así como la levadura tiene un maravilloso aroma y sabor, así también la vida del hombre sin Cristo es insípida su vida, nada atractivo, no hay un aroma agradable,
Pero cuando la persona acepta a Cristo, permite que esa levadura entre, es decir, que el reino entre a su vida, entonces esa persona es una persona que tiene un cambio maravilloso, atractivo, y ahora sí, con otro aroma y un aroma agradable. El detalle de la parábola está en casa. El poder transformador de la levadura. La levadura cambia el carácter. El pan sin levadura es duro, seco y nada apetitoso. Eso es lo que tenemos. Yo creo que los que hacen pan saben todo eso. Jamás, ahora sí, van a dejar de usar la levadura, porque entonces su pan nunca se va a vender, porque será un pan duro, un pan seco, y ahora sí, a nadie se le va a antojar ese pan. Por esa razón usan la levadura. Dice, el que se cuece con la levadura es suave, poroso, esponjoso y apetitoso. Claro, por eso el pan, cuando ahora sí, esa masa fue leudada y luego ya se mete al horno, después, cuando ya se empieza a cocer, empieza el aroma a salir, algo delicioso, algo rico, y entonces cuando sacan está suavecito, poroso, bueno, está apetitoso ese pan. Yo creo que hasta ahorita se lo está imaginando y se le está antojando ese pan. Al introducir la levadura, se origina una transformación en la masa. Por esa razón, el pan es algo rico. Así podemos decir, y la llegada del reino del cielo causa una transformación en la vida de los seres humanos. Cuando llega el reino de los cielos, transforma. Por lo tanto, el reino de Dios es como la levadura. Es una fuerza penetrante que todo lo invade, todo lo transforma, lo revoluciona. Así es, cuando llega el reino de Dios en una casa, cuando el reino de Dios llega a un pueblo, todo lo revoluciona, penetra con fuerza, lo transforma, y esto es maravilloso. Esto es lo que puedo decir acerca de lo que es lo que significa la levadura. Entonces, la levadura es el reino de Dios. ¿Sí? Que ahora sí que ha transformado muchas vidas a través de la historia que ha transcurrido. Muchos hombres y mujeres han sido transformados gracias al reino de Dios. Número 2. Características de la levadura como transformación. O podríamos decir, características del reino de Dios como transformación. El reino de Dios transforma la vida del individuo. Y el apóstol Pablo agrupa las clases más terribles y repelantes de pecados. Pecados tremendos, pecados horribles. Lanza la tremenda denuncia. Y para esto quiero que veamos lo que dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9 y versículo 11. En la versión de la palabra de Dios para todos, quiero leer esa porción bíblica.
¿sí? 6, capítulo 6, versículo 9 al 11, que dice así la palabra del Señor. ¿O acaso no sabéis de los que hacen el mal no van a tener parte en el reino de Dios? No se engañen a ustedes mismos, ni los que practican el pecado sexual, ni los adoradores de ídolos, ni los que cometen adulterio, ni los hombres que se dejan usar para tener sexo con otros hombres, ni los hombres que tienen sexo con ellos, tampoco los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los tramposos, ni los que maltratan a los demás con sus palabras, tendrán parte en el reino de Dios. El 11 es el versículo clave. Muchos de ustedes hacían eso. Escuchen eso. Muchos de ustedes hacían eso. Pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha probado en el nombre del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Cabe mencionar sobre esto, como dice aquí, en la versión 60 dice, y eso es lo que erais antes. Y en esta versión de la palabra es para todos, dice aquí, muchos de ustedes hacían eso. El apóstol Pablo está hablando de esta agrupación de gente pecadora. Estaba hablándole a la iglesia de Corinto. Pero esa iglesia de Corinto, ¿de dónde salió? Esa gente, ¿de dónde vino? Pues exactamente la lista que menciona el apóstol Pablo. Habla de qué? De adúlteros, habla de fornicarios, habla de mentirosos, habla de homosexuales, habla ahora sí, de idólatras, de maldicientes. De ahí, ahora sí, de ahí el Señor lo sacó. Y gracias a que el reino de Dios penetró en esas vidas, por eso Pablo dice, eso eran antes, eso es lo que practicaban antes, pero ahora son lavados, son purificados, porque penetró el reino de Dios, es decir, esa levadura penetró en la vida de esa gente y ahora eran personas honorables, personas respetuosas, personas que dejaron esa vida pecaminosa. Ahora son personas cambiadas, transformadas, un cambio, una transformación total. Por eso cuando penetra el reino de Dios en el corazón del hombre, cuando penetra la levadura en el corazón del hombre, verdaderamente hay una transformación. Pero cuando no entra, cuando el hombre no le permite, hermano, hermana, por eso están los malos testimonios. A escondidas están haciendo el pecado, están cometiendo pecado. Entonces quiere decir que el reino de Dios no ha penetrado en esas personas. Y escucha esto, hermano, hermana. La función y misión del reino es hacer buenos a los hombres. Aleluya. Esa es la función, esa es la misión del reino de Dios, que el malo se convierta en bueno. Ese es lo que Jesús estaba diciendo a través de esta parábola de la levadura. Eso es lo que nos estaba enseñando. El hombre en pecado apesta, es desagradable. Ahora sí, es una persona desagradable, sin deseo de poder platicar con ellos. ¿Por qué? Porque son desagradables. Pero cuando el reino de Dios penetra,
cambia completamente. Ahora son personas honorables. Bendito sea el Señor. En cuanto a estas características, hoy quiero presentarles 4. Hay 4 áreas principales de los que el cristianismo transformó la vida de la sociedad. Vamos a ver estas 4 áreas principales y vamos a ver qué es lo que hizo el Evangelio, qué es lo que hizo el reino. Por esa razón Jesús nos habló de esta parábola, lo que estaba Jesús ya visualizando. Cuando Jesús recorrió en su tiempo todas las aldeas, todas las ciudades, y vio la gente cómo vivía, y eso le dolió mucho en su corazón. Y por eso, ahora sí, leudó los corazones de sus discípulos para que ellos pudieran leudar a esas personas necesitadas. Lo que el Señor quiere, que todo el mundo sea transformado. Y sin Cristo, sin Dios, el hombre, tristemente, hay cosas muy feas que se escuchan. Por ejemplo, vamos a ver, ahora sí, ¿cuáles son esas 4 áreas principales que influyó el cristianismo para que una sociedad fuera transformada? La transformación de la vida de las mujeres. El judío, en sus oraciones matutinas, le daba gracias a Dios por no haberle hecho ni en un gentil, ni en un esclavo, ni una mujer. Vean nada más la mentalidad del judío. ¿Qué mentalidad tenía? Le daba gracias porque no era gentil, porque no era esclavo, ni porque no fue mujer. Según le daba gracias a Dios. Vean nada más. Qué horrible, ¿verdad? En la civilización griega, la mujer llevaba una vida absolutamente recluida, sin más responsabilidad que las tareas del hogar. O sea que esta civilización, esta ideología griega llegó a marginar a la mujer y decir, tú solamente sirves para la cocina, solamente sirves para cocinar. No podía trascender. La mujer era simplemente una figura sin personalidad que vivía en las habitaciones. Probablemente poco la veían con frecuencia, o sea que nomás estaba encerrada la mujer, no tenía libertad de salir. Por esa razón casi no se veían esas mujeres. Se dice que en los países orientales se solía ver las familias que iban de viaje. El padre iría montado en su asno y la madre o la mujer iría andando atrás del hombre, atrás de ese animal. Y a menudo esa mujer enjorobada, sin poder levantar su vista, y así tenía que caminar, y no podía ver a su lado. ¡Qué tremendo! A menudo encorvada como una pesada carga. ¿Se imaginan cómo era la mujer maltratada en aquel tiempo? Antes de que viniera Cristo, así era tratada la mujer. Y hasta hoy todavía hay países, aún en nuestra región, aún en nuestro entorno, la mujer
está encerrada, la mujer no tiene valor, el hombre la humilla, el hombre la desprecia. Pero quiero decirles que cuando entró el reino de Dios, ahora sí, en ese tiempo, se empezó a extender el reino. Esa levadura empezó a penetrar y a penetrar y a penetrar. Y gracias a ello, a hoy la mujer tiene dignidad. A hoy la mujer es de valor. A hoy la mujer es vista en la calle. Gracias al Evangelio. A eso vino Jesús, a darle valor a la mujer. Puedo decir entonces, una verdad indiscutible de la historia es que el reino transformó radicalmente la vida de las mujeres. Eso es lo que hizo el reino. Eso es lo que hace el reino. Eso es lo que hace la levadura de una manera positiva, de transformar la vida, de cambiar la vida, de ser diferente. Muy bien. Número 2. El reino de Dios transformó la vida de los enfermos y de los débiles. Este es otro asunto. En la vida pagana, los débiles y los enfermos era una molestia, una carga. En la ciudad de Esparta, cuando nacía un niño, se le sometía a un examen. Y si era fuerte y sano, se le permitía vivir. Si era débil o tenía algún defecto, que se le exponía a la muerte en el monte. Lo iban a tirar al monte. Vean nada más cómo es el hombre sin Cristo. Y me recuerda, por ejemplo, aquel hermano, creo que algunos de ustedes saben, lo han visto en película, en video, a Nick. Ese hermano nació sin sus extremidades, es decir, sin brazos, sin pies, solamente un piecito, un pedacito solamente. Si ese hombre hubiera nacido en ese tiempo, lo hubieran ido a dejar al monte para que se muriera. Pero gracias al reino de Dios, sus padres no hicieron tal cosa. Y leía su libro y dice que nunca vio a sus padres llorar por la condición de él como era. Nunca. Eso quiere decir que entonces, que sus padres había penetrado el evangelio en ellos, había penetrado el reino. Y hoy ese hombre anda predicando por todo el mundo, juntando miles y miles de gente, predicándoles y enseñándoles verdades. Eso es lo que hace el reino, transforma vidas. Aunque las personas estén enfermas o sean débiles, el evangelio, el reino, les quita la enfermedad, les quita la debilidad y los convierte, los transforma en un canal de bendición. Por eso quiero decir otra verdad. El reino de Dios fue la primera fe que se interesó por los destrozados por la vida. Es el reino de Dios. Escucha eso, el reino de Dios fue la primera fe que se interesó por los destrozados, por la vida. Número 3.
El reino de Dios transformó la vida de los ancianos. Los mismos que los débiles, los ancianos eran molestia. El escritor italiano Catón escribió de las cosas de la agricultura. Aconsejaba a los que hicieran cargo de una granja, los que estaban a cargo de una granja. Pasan revista al ganado y pon a la venta lo que convenga, decía así. Vende el aceite y si te lo pagan bien, y dice, y lo mismo, lo que sobre del vino y de los cereales. También decía, vende los bueyes que estén agotados, el ganado defectuoso, lanar y vacuno, los esclavos viejos y enfermos, y todo lo que sea superfluo, es decir, innecesario o inútil. Los viejos ya no rendían en el trabajo, ya no servían para nada y se abandonaban en los basureros de la vida. Y ahora, ¿sabes cuál es el basurero? ¿Cuáles son esos basureros? Los asilos. Para eso fueron creados los asilos. ¿Cuánta gente ingrata hoy en nuestro tiempo? Como su padre, su madre están viejos, ya no pueden caminar, ya no se sostienen, ya no trabajan, ya no generan economía. ¿Qué dicen? Los voy a dejar allá y que otra persona los cuide. O sea, los van a tirar allá. Esa es la mentalidad del hombre. Pero quiero decirles, el reino de Dios fue la primera fe que consideró a los ancianos como personas y no como instrumentos que habían dejado de servir para el trabajo. La mentalidad de esos hombres consideraron a los ancianos como instrumentos que ya no servían. Sin embargo, el Evangelio les vino a dar el valor. Son personas que quieren amor, necesitan comprensión, necesitan cuidado, pero solamente el reino de Dios que penetre en el corazón de los hijos podrán ver a sus padres así, como personas. Gracias a Dios por muchos hombres que han cuidado a sus padres en su ancianidad, que cayeron enfermos en cama. Ellos han cuidado de ellos hasta que les llega la muerte. Pero gracias al Evangelio, gracias al reino de Dios. Eso es lo que nos está enseñando Jesús con esta parábola acerca de la levadura. Y número 4, el reino de Dios transformó la vida de los niños. Este es otro asunto más. En el trasfondo inmediato del cristianismo, la relación matrimonial estaba deshecha y el hogar era un peligro de muerte. El divorcio era tan corriente que no tenía nada en particular ni de reproche el que una mujer cambiara de maridos todos los años. O sea que era una tremenda libertad. No había ley. La mujer podía cambiar de hombres como cambiarse de ropa. O el hombre podía cambiar de mujer como cambiarse de ropa. Y no les importaba si habían hijos.
En tales circunstancias, los niños eran un desastre. Niños abandonados, o quizá quitándole la vida a esos seres. La costumbre de exponer a los bebés a la muerte era trágicamente corriente. Entonces, cualquier mujer que se aliviaba, pues podía abandonar a su hijo, quizás hasta darle muerte, porque simplemente no había ese valor, no había ese aprecio. Gente inhumana, tanto como la mujer y como el hombre. Pero bendito sea Dios, el reino llegó, el reino de los cielos llegó, y ahora al hombre lo ha hecho sensible. Ahora el hombre aprecia a sus hijos, los que realmente el reino está en ellos, esa levadura. A la mujer se le decía, si tiene la suerte que sea un niño, lo que dé esa luz, déjalo vivir, que viva. Pero si es una niña, tírala, mátala. Esa era la mentalidad. Vean nada más qué filosofía, qué ideología sembró el diablo a través de ahora sí, la cultura griega, la cultura romana. Todas estas filosofías, cómo influyó en todo el mundo. Y todavía está influyendo. Por eso es necesario seguir predicando el reino para que no se siga con estos atropellos. El reino de Dios influye en el ser humano o en el hombre, en la mujer, para que le dé valor al infante. Bendito sea Dios. Cuando el hombre, cuando la mujer recibe a Cristo como su Salvador, penetra la levadura y entonces esa persona empieza a cambiar de vida y a ver las cosas diferente. Ahora le empieza a dar valor a sus hijos. Bendito sea el Señor. Así penetró el Evangelio en todas las mentes, en todas las instituciones, en todos los lugares del Imperio Romano de aquel tiempo. Un puñado de iletrados pescadores, con la palabra del Evangelio y el poder del Espíritu Santo, conquistaron el mundo para Cristo, sin armas, sin elocuencia y sin dinero. Es así como ese mundo fue transformado. Es así como la iglesia transformó, conquistó todo el imperio romano. Porque el reino de Dios es poder transformador. Es una fuerza que obra de adentro afuera y transforma al individuo al efectuar en él un cambio sustancial que afecta todas las áreas de su vida. Así es, si el Evangelio ha penetrado en tu vida, estoy segura entonces que este Evangelio ha afectado en todas las áreas de tu vida. Por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que extender el reino, por eso tenemos que ir a establecer el reino. Por eso tenemos que ir a esas comunidades donde no ha sido predicado el Evangelio. ¿Cuántas comunidades
no conocen el Evangelio, hundidos en el vicio, en el alcohol, en la prostitución, en la drogadicción, en el adulterio, en la brujería, el menosprecio de los ancianos, en el menosprecio de los niños, el abandono de los niños. Ahí necesitamos ir y ahora sí llevar esa levadura para que sea transformado esas vidas, esa comunidad. Una cantidad pequeña de levadura leuda o transforma toda la masa. Esta es una grande verdad. Así es como el Espíritu Santo actúa cuando entra a nuestra vida. Cuando entró a nuestra vida, permite que el Espíritu Santo penetre, la transforma de una manera sorprendente. La gente se va a sorprender, así como ya lo hemos estudiado. El reino de Dios transformando la vida del ser humano. Mis queridos hermanos, quiero terminar con esas preguntas de reflexión. ¿Realmente tu vida ha sido transformada? ¿Verdaderamente ha sido cambiado? Esa es la pregunta. ¿Ha penetrado el reino de Dios en tu vida? ¿Ha penetrado esa levadura en tu vida? ¿Eres testigo ocular de la transformación de tu familia o de algún amigo? ¿Porque tú le has predicado? ¿Porque tú le has hablado del reino? ¿Cómo está tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tus parientes? Otra pregunta. ¿Cómo Dios desea que seas transformado? Es el deseo de Dios que tú seas transformado. ¿Cuánto Dios desea que tú seas transformado? ¿Cuánto Dios desea que nuestra comunidad sea transformada? Pero a veces nosotros no hemos sido transformados. Influyamos en nuestra comunidad para que sea transformada por el poder de Dios, por el poder del reino, el reino de Dios. Influyamos. Tu vida sea cambiada y transformada. ¿Realmente has cambiado? ¿Cuánto dolor me ha dado? Personas dicen ser cristianos y dan mal testimonio, cayendo en pecado, haciendo lo malo, y dicen conocer el reino, dicen conocer a Dios. Te invito a orar. Bendito Dios, cuán grande es tu amor y tu misericordia. Mi anhelo, Dios, que verdaderamente haya vidas cambiadas y transformadas. No es posible, Señor, que personas que dicen conocerte y viven una vida desagradable. Bendito, bendito Dios. Que este reino penetre en los corazones de mis hermanos y mis hermanas, oh Dios. En los jóvenes, Padre mío, una transformación total.
Señor, glorifícate y manifiéstate como tú quieras. Gracias, Señor, te doy por esta palabra y bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tu iglesia, papá. Una iglesia transformada, oh Dios, una iglesia cambiada. Y nuestro pueblo, Señor, se ha transformado. Nuestro pueblo se ha transformado. Nuestras comunidades y convecinas sean transformadas. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Derrama de tu presencia, Padre mío. Muchas gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Te adoramos y te bendecimos, papá. Gracias, Dios. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Dios te come de bendiciones. En la próxima nos vemos. Bendiciones.